Muy buenos días, Dios les bendiga. Nos alegra tanto poder encontrarnos en este tiempo y poder recibir lo que Dios ha planificado para nuestros corazones. Acompáñeme a orar y a poner esas necesidades y las peticiones que hay en nuestro corazón, como el pedirle que su palabra esta mañana pueda transformar nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo, Señor, extraordinario y precioso que nos regalas al entrar a tu presencia, por el nombre y la sangre del Señor Jesucristo, quien nos ha alcanzado en su gracia y en su favor. Nos acercamos, Señor, hasta tu trono para recibir el auxilio, el socorro que nuestro corazón necesita. Háblanos. Yo ruego por esas necesidades, las peticiones que están en el corazón de cada uno, Señor, ahí en donde quiera que se encuentren. Tú estás pronto, Señor, y cercano para atender al que con necesidad se acerca a ti. Te entregamos este tiempo, quita todo estorbo, Señor, y toda obra contraria que sea cancelada en el nombre de Jesús. Tomamos libertad para impartir tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Permítame decirle una vez más, bienvenido a este tiempo que Dios nos concede en el espacio ahora a través de las redes con las que el Señor nos permite trabajar. Es una bendición poder entrar hasta sus hogares y también considerar que Dios esté planificando cosas hermosas y preciosas. Esto es Pacto de Gracia, un espacio donde la misericordia de Dios se ha manifestado y nos ha alcanzado para poder hacer milagros y prodigios en el lugar donde usted se encuentre. Yo quiero compartir esta mañana un tema que el Señor ponía en mi corazón denominado sanando las aguas amargas. Y la comparación está precisamente en que el agua es un elemento vital. El agua es vida, como muchos lo han dicho, y es interesante que Jesús se compare, se haga notar o se represente como el agua de vida. Ahora, en nuestra experiencia de todos los días, nosotros tenemos sed de tantas cosas, precisamente en el mundo o en el ámbito espiritual. Encontramos una necesidad tan profunda de venir delante de Dios y de centrar nuestro corazón en ese deleite que Él puede traer a lo largo de nuestros años. Cada uno de esos días fue planificado por Dios definitivamente para traer un sustento. Y el agua tiene esta característica no solamente de fluir, sino del lugar a donde llega, fertilizar la tierra, implantar frescura, cambia el panorama. Usted puede caminar en un desierto muy árido y con una poca cantidad de agua que usted encuentre, solo con verla, su corazón se puede relajar. Sin embargo, cada experiencia en el transcurso de nuestros días ha dejado marcas que cambian el sabor muchas veces de nuestra vida. La Biblia habla del caso de David, un hombre que es escogido por Dios para una tarea impresionante como rey, pero su corazón tiene que ser preparado y en el momento que Dios empieza a tratar con él, David encuentra tantas oposiciones, empieza a tener tantas oposiciones en el transcurso de sus días con la familia, con sus hermanos, con gente que no lo aceptó. Dios lo posiciona en un lugar frente a un gobernante que es Saúl. Y lo inmediato es que Saúl se llena de celos en contra de David para no dejar que David tomara el lugar precisamente. Ahora, Dios que sale a su encuentro y que puede proveer definitivamente una experiencia para preparar el corazón de David, lo va a someter a un proceso de persecución, de desprecios, de rivalidades, de gente con mucho poder como lo era Saúl. Y Saúl lo empieza a perseguir y David llega a una ciudad en donde hay un rey enemigo y lo interesante es que él se refugia en ese lugar como lo haría cualquier persona tratando de salvar su vida. Ese rey es un rey enemigo definitivamente, pero en esa experiencia David tiene que fingir que está loco para que no lo maten. Y es ahí donde escribe uno de los salmos más preciosos, que es el Salmo 34.
Y en ese salmo, en medio de su persecución, cuando las cosas empezaron a tornar amargas definitivamente para él, dice la Biblia que David escribe y dice, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Hay gente que se ha habituado ya a la angustia como un compañero de vida, como un compañero de cama o de sueño, y no ha encontrado cómo librarse o salvarse de esas angustias. Les recuerdo que David estaba en un momento de persecución. Literalmente las promesas de Dios parecían no brillar, sino más que por su ausencia. Dios le habría prometido que lo iba a levantar, que habría de ungirlo, que habría de establecerlo como rey. Sin embargo, no se ve esa promesa cumplida. Y tal vez en este momento tú estés pasando por una crisis en donde hasta las promesas de Dios se te han olvidado o has entrado por la angustia que trajo un problema familiar, una crisis económica, la atadura a un pecado o una enfermedad en el cuerpo o en el alma o en el espíritu. Te han hecho perder probablemente las promesas que Dios te dio. Como David, las promesas siguen ahí en su lugar. Sin embargo, David escribe y dice, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Ahí mismo refleja y dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Es impresionante que el estado que está refiriendo es un estado de angustia. La angustia es un dolor precisamente en los sentimientos, en el alma. El alma es un componente de nuestro ser. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Sin embargo, el cuerpo se puede enfermar, el alma se puede enfermar y el espíritu también. El alma es ese componente de emociones, de pensamientos o mente y de voluntad. El alma está definida de esa manera. Sin embargo, estamos llevando una serie que se llama Dios quiere que sea sano y hoy estamos hablando precisamente de que Dios quiere sanar la amargura y por eso el tema lo denominé esta mañana, sanando las aguas amargas. Para David la experiencia de amargura vino cuando la persecución llegó, cuando ni su familia estuvo a su rescate, cuando la depresión pudo inundarlo y huyó casi que a buscar refugio entre sus propios enemigos. Una cosa increíble y nada lógica que alguien busque al enemigo para refugiarse. Enemigos de diferente tipo. En ese momento él huía de Saúl. Ahora va con un rey llamado Abimelec. Y Abimelec recibe la noticia. Este es David el que fue ungido por rey para Israel y ahora está aquí entre nosotros. Cuando David se enteró de que Abimelec, su rey enemigo, lo sabía, empezó a fingir locura. Dice la Biblia que empezó a rayar las paredes las puertas y paredes de la ciudad y empezó a babear como que si era un loco. Entonces viene Abimelec, que es un rey enemigo, y dice, ¿para qué quiero un loco más entre mis filas? Es más, ¿por qué he de tener a un loco en mi casa? Deséchenlo, sáquenlo. Y de esa manera Dios libró a David de sus angustias. Tal vez a veces te ha tocado no fingir si no sientes que llegaste al borde de la locura, pero cuando clamas, esa amargura que empezó a rodear tu corazón, porque este es el punto, la amargura es una enfermedad y es una enfermedad específicamente en tu alma o en tu espíritu. Cuando tus sentimientos y tus pensamientos están cargados de desánimo, esa condición es autodestructiva. Y Dios también vino a salvar y a sanar específicamente nuestro corazón. Hay gente que podría pensar solo en la eternidad y el Señor Jesús pagó el precio de tu salvación en la eternidad para no ir al infierno, como la Biblia misma lo enseña, pero también pagó la sanidad de nuestra alma. El apóstol Juan escribe en su tercera carta, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Pero ¿cuál sería la prosperidad del alma sino un alma que empieza por ser sana? Y cuando son sanadas sus áreas, definitivamente como un árbol,
a quien le es quitada una plaga o se sanan sus raíces, ese árbol empieza a ver la posibilidad de florecer, de fructificar, pero mientras una enfermedad está en un árbol, reprime definitivamente todo su futuro. Y así es la amargura. El siguiente verso, que es el versículo 18 del Salmo 34, David dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y a los abatidos de espíritu. De aquí es de donde se van a desatar muchos pensamientos esta mañana a través de la palabra de Dios para bendecir nuestras vidas. Se está hablando de que el Señor está cerca, cercano, ¿pero para qué? Para sanar definitivamente, pero dice cercano a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Entonces yo veo acá dos condiciones que no son precisamente físicas, porque el quebrantamiento de corazón es una condición del alma y alguien podría tener, si bien es cierto, problemas cardíacos y probablemente ha sufrido, si no de un paro cardíaco, de cualquier condición que le haya sido diagnosticada en ese ámbito. Luego se está hablando del abatimiento de espíritu. Y el abatimiento es una condición de debilidad, una condición de desánimo tan profunda que puede hacer perder todas las expectativas y cambiar el sabor y el color de tus días por una sensación de ya no quiero vivir. Sabes, el Señor vino a rescatarte de esa condición y porque Dios quiere que seas sano, hoy te está diciendo: quiero sanar tu amargura, tus aguas, lo que estás bebiendo, lo que buscaste como sustento. El agua, dije desde un principio, es un elemento vital para vivir. Comparemos esa agua con las cosas que satisfacen tu corazón. Dios puso agua en tu entorno, pero nadie quiere seguir bebiendo del agua amarga. Y el agua amarga está comparada precisamente con algo repulsivo, algo repugnante, que lejos de sustentarte, te vuelve una persona frustrada. Versículo número 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Entonces, cualquier aflicción cambia nuestro estado de ánimo. De lo contrario, no sería una aflicción. Una aflicción puede venir hasta en una opresión en tu espíritu. Hay gente que literalmente cuando entra en una aflicción, hasta dificultad para respirar se le provoca. Hay una agitación en el palpitar de su corazón. Probablemente se alteran muchas de sus áreas internas en el cuerpo, pero la raíz está en el alma. Ahora, es importantísimo notar que dice que muchas son las aflicciones del justo. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Pero porque no hay ningún justo, el único justo es Cristo. Y Él vino a darnos su justificación. Romanos capítulo 5 dice que fuimos justificados por medio de la fe. Ese regalo de la justificación, habiendo sido nosotros declarados injustos, ahora el Señor viene y da el título de justos. Pues para aquel que ya ha creído y confiado en el Señor Jesús y vive la experiencia de la justificación, esta promesa es más que una realidad. Esta promesa dice que va a tener aflicciones. Y si tú eres cristiano y estás pasando por un momento de crisis y de preocupación o de angustia o de aflicción, persecución, enfermedad, no sé cuál sea la causa, el Señor quiere decirte esta mañana: muchas son las aflicciones del justo, dice. Pero de todas, ojalá pudiera repetir esto, de todas, es que es un absoluto, todas, de todas lo librará el Señor. Entonces, esto me trajo a considerar otros aspectos. Ahí mismo en el Salmo 34, revisándolo en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente, me impresionó que dijera: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y Él rescata a los de espíritu destrozado. Entonces, esto es muy importante. La versión anterior decía los abatidos de espíritu. El traductor de esta versión lo prefirió hacer escribiendo a los de espíritu destrozado. ¿Cómo se destroza un espíritu? Regularmente son accidentes los que provocan destrozos. Cuando tú miras a una persona destrozada por un accidente que probablemente le dañó, lo fracturó, lo dejó en condición física muy delicada, es fácil entender
que mucha gente sufrió accidentes en la vida que destrozaron su espíritu. Primero, su relación con Dios. Segundo, su capacidad de ser en lo más profundo quien Dios quiere que sea, y se convirtió en una persona amargada. Un espíritu destrozado pudo venir por una separación de los padres desde la niñez, por la muerte de los padres desde la niñez o en cualquier etapa, por una traición, pudo venir por un desprecio, pudo venir por un abuso, pudo venir por tantas razones, y la razón principal es la lejanía con Dios. Sin embargo, ese versículo no lo podemos ignorar en la dimensión en la que está presentado. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescatan los de espíritu destrozado. Entonces, hay una situación de insatisfacción que se provoca cuando un espíritu está destrozado. Y esa insatisfacción se puede convertir en una amargura para la vida. Hay gente que cuando se conoció, quizás como pareja, como un posible romance, no pudo detectar la amargura que la otra persona guardaba en su corazón. Llegaron al matrimonio, las cosas empezaron a cambiar y de la noche a la mañana uno de los dos dice, pero él no es la persona que yo conocí tan dulce y tan tierna. Hay una amargura constante en donde nada le complace. O él decir, ella no es la mujer con la que yo soñé. Ahora esto se ha vuelto una relación tan amarga y esa es una condición de insatisfacción. Entonces, las insatisfacciones regularmente tienen una causa en el corazón o en el espíritu. Y porque estamos hablando que Dios quiere que seamos sanos, este tema es muy importante. Yo creo que muchas veces nosotros podemos tratar enfermedades, ir con el médico, ser diagnosticados por una condición física, pero Dios, que conoce el corazón en lo más profundo, está viendo que esa raíz de la enfermedad no está sino más que en el espíritu o en el alma. Por un espíritu destrozado o por un corazón que fue quebrantado. Ahora, quiero mostrarte esto porque esa insatisfacción le ha cambiado el sabor a tus días. Muchos, sin importar la edad que tengan, vas a encontrar jovencitos, 12, 14, 15 años, y no han tenido la plenitud de la edad en la que están, porque su corazón está amargado, está destrozado, está lastimado. Y principalmente en esa etapa donde hay una crisis de identidad. Y los chicos empiezan a preguntar, ¿por qué no me llevo con mi papá? ¿Por qué no me entiende? Yo he llegado a creer, diría alguien de estos chicos o muchachitas, o jovencitas, que tal vez ni hijo de mi papá soy. Por eso es que me trata así, por eso es que no me lleva, por eso es que solo regaños, por eso es que nunca quedo bien con él, por eso es que no lo entiendo. Sí, probablemente hay un espíritu destrozado aún desde el vientre. Y hay muchas cosas que regularmente solo los padres conocen respecto a cómo fue ese embarazo, cómo fue esa etapa de noticia de ese embarazo. Muchos de los casos fueron embarazos no deseados. Y las reacciones primeras e inmediatas de los padres no fueron de aceptación. Eso destrozó un espíritu y pudo provocar una secuencia de días amargos. Y a alguien con un corazón lastimado, déjame decirte, todo le duele. Como cuando tú tienes un dolor de muelas o un dolor por una fractura o te lastimaste algún miembro. Mira, te podrán invitar a la fiesta y tú ir, pero el dolor es permanente. Entonces Dios quiere esta mañana tratar con insatisfacciones que están en tu corazón. Y probablemente estás en Cristo y aún así sigues insatisfecho porque no has dejado que Dios sane estas áreas. Entonces, es un sentimiento, la insatisfacción es un sentimiento que experimenta una persona cuando vive una realidad determinada que no cumple sus expectativas. Para David, como te lo planteé, las promesas de Dios estaban, pero él estaba pasando una crisis y pudo haberse amargado, pero él fue el que dijo, cercano está el Señor a los que tienen un corazón quebrantado y un espíritu destrozado. Dios los sacó de ese estado. Ahora déjame mostrarte esto. Un sentimiento que experimenta una persona cuando vive una realidad que no es la que quería.
Probablemente alguien que diga, pues me casé y ella no es la esposa que yo deseé o quise, pero ahora ya no hay para dónde, ahora pues ni modo, nos vamos a tener que aguantar y el humor, el estado de ánimo cambia. Y lo peor de esto, como diría el escritor a los Hebreos, es una raíz de amargura que contamina a muchos. Y cuando esa contaminación de insatisfacción llega, lo más tremendo es que se deja de alcanzar la gracia de Dios. Así dice el escritor de Hebreos. Miren que no brote ninguna raíz de amargura y que contamine a muchos. Entonces, hay hogares que fueron contaminados porque uno de todos se amargó y provocó una expansión de esa amargura. La multiplicó. Padres que no lograron resolver una amargura y amargaron a sus hijos. Padres que soñaron con tener una cercanía con sus hijos, pero no pudieron sanar su corazón. Y ahora lo más probable es que son las personas menos confiables para sus hijos. Preferirían los hijos hablar con cualquier otra persona, pero menos con sus propios padres, porque hay un corazón lastimado. Por otro lado, esa insatisfacción trajo un desencanto por la vida y trae una frustración de que no se ha cumplido un deseo determinado. Alguien puede graduarse, aparentemente cumplir sus títulos y probablemente sentir que ha escalado más que los demás, pero sigue teniendo ese vacío en su corazón. ¿Y qué de aquellos casos en donde no se pudo terminar tal vez una carrera, en donde se dejó una casa a medias, en donde muchos negocios fracasaron y se va acumulando un sentido de insatisfacción que te hace perder el sabor de tus días? Ahora déjame decirte esto, Dios está interesado en sanar esta parte, porque cuando se vive con una piedra en el zapato, déjame decirte, la piedra va a ser más fuerte muchas veces que tu propia piel, va a romper tu tejido, va a crear una ampolla, se va a provocar una lesión y vas a caminar con incomodidad. Lo mismo pasa cuando se tiene un sentimiento de inconformidad con lo que tienes. Probablemente estás hasta inconforme con el tipo de familia que tienes. Mucha gente diría, es que no es el tipo de padre que yo hubiera querido para mí. No es el tipo de esposo que yo hubiera querido para mí. Y tarde o temprano te vas a encontrar con la realidad que no puedes volver el tiempo atrás y cambiar las cosas. Ahora, déjame decirte esto. Si Dios está trayendo esta palabra, es porque Él quiere sanar en tu corazón, en tu espíritu, las condiciones que te lastimaron o que trajeron esa insatisfacción a la que le llamamos amargura. Permíteme mostrarte que esa frustración de no haber cumplido un deseo determinado enferma. La frustración es un estado que debilita regularmente porque tienes que tragarte lo que tú no quieres. No sé si te ha tocado esto, pero si estás en una condición en la que te dan algo que es desagradable a tu gusto, la reacción inmediata no es tragarlo, es expulsarlo, porque no soportas. Y principalmente cuando te toca tragar algo que puede estar infectado. Entonces, tener que tragarse una relación de familia que está infectada, para muchos esto es desgastante. Pero la Biblia es extraordinariamente clara en el momento en el que Jesús dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Ahora, mi yugo es fácil, dice Jesús, y mi carga es ligera. Entonces, esta mañana, Dios te está diciendo, no quiero que vivas en ese estado de insatisfacción y frustración. Vine a sanar. Isaías 53 dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos nosotros curados. Ahora, esa paz tiene que ver con satisfacción definitivamente. Y quise plasmar varios pensamientos acá antes de entrar a algunos detalles más con la palabra de Dios, aunque el tiempo nos corre impresionantemente. Se amargan todos los escenarios de la vida cuando hay un corazón lastimado. Mira, los escenarios yo los quise plantear como los ámbitos donde te toca moverte.
pero se amarga todo escenario o lugar donde te mueves y probablemente quieres cambiar el lugar, pero mientras el corazón no cambie, no va a haber lugar que pueda ser satisfactorio. Por ejemplo, el ámbito laboral suele ser una situación frustrante para muchos. Estoy ganando lo que no quisiera, no pude poseer un título mejor que el que tengo, me quedé a medias, no estoy satisfecho con esto y el proceso de satisfacer esa necesidad de sentirte pleno no llega aunque logres y escales más títulos, porque el problema no es el título que hayas obtenido o que dejaste de obtenerlo. El problema es que el corazón está herido y lastimado con muchas cosas, aún desde mucho antes de que tú obtuvieras ese título. Y no va a haber título que lo pueda llenar, pero sí un corazón que puede sanar. El ámbito que tiene que ver con la familia, insisto, esa insatisfacción con los hijos, con los padres, con tu cónyuge, que viene después, lo quise poner como un plano o un escenario específico, porque ciertamente los hijos pueden unir muchas veces a una familia, pero la insatisfacción entre los esposos es algo destructivo. Hay gente que está con la persona que está, no porque quiera estarlo, sino porque ya no tiene otra alternativa, no tiene el valor de dejar a sus hijos y afortunadamente está con ellos, pero se está perdiendo una de las experiencias más preciosas. La plenitud de sentirte como padre, como esposo, como hijo, como madre, como cualquier posición familiar que te haya tocado. Sin embargo, se puede transformar y amargar ese escenario familiar. Y entonces resultan aquellos lugares en donde tengo familia, pero no quiero estar en la casa. Están en casa, pero no soporto estar ahí. Entonces ocupo más horas en el trabajo, me quedo más tiempo en la oficina y este tiempo de cuarentena resultó ser uno de los mayores tormentos para quienes tenían un corazón amargado con la propia familia. O, en el mejor de los casos, si en el plano conyugal te lamentas de estar con la persona que no era la que querías, pero tuviste que comprometerte por muchas circunstancias, Dios puede intervenir y sanar tu corazón y mostrarte que aún en esas condiciones, Él tiene planes extraordinarios. El plano económico, que es uno de los escenarios que se puede amargar y traer muchas veces maldición en el sentido de que tus palabras atan, tus palabras lastiman tu propia economía. La Biblia dice, el apóstol Pedro escribe y dice, si alguno quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de hablar engaño. Pero esto es una secuencia, porque la Biblia también enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podría alguien refrenar su lengua de hablar mal si su corazón es el que está mal? Entonces Dios, antes de cambiar el vocabulario en alguien, que no solo puede ser el hecho de que alguien sea mal hablado, puede haber gente que no es mal hablada, pero maldice de todas formas, porque el corazón está lastimado y el corazón solo saca aquello que tiene en su interior. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen tantas cosas. Entonces, lo que Dios está buscando es tratar con el corazón. Y ese es el proceso de sanidad que quiere reflejar esta mañana. Cualquiera que sea entonces el escenario en el que te encuentres, y todavía quise incluir uno más, es gente que se amargó en la relación espiritual. Gente que quizás llegó a una iglesia y lo que encontró fue religión, pero su vida sigue amargada. ¿Cuántos casos de familias en donde los mismos hijos dicen, no quiero ir a la iglesia porque para ser como mi papá o como mi mamá, mejor estoy yo así? ¿Cuántos casos de la misma familia que puso la mirada en el hombre y no en Cristo? Porque no pueden ver que cada quien tiene una historia y una razón para actuar como actúa. Se nos olvida a veces que esa amargura de papá o de mamá tiene una razón. Muchos hijos están molestos porque no tienen el tipo de padre que los comprenda o que los quisiera, pero ellos se olvidaron como hijos que sus papás también tienen una historia que quizás ellos no la pueden entender ni conocer. Dios quiere tratar a la familia en un plano tan
personal con cada uno, que aunque tus padres no hayan sanado esa parte, la quieres sanar en ti. Y te vas a dar cuenta que esa sanidad que Dios trae a ti en tu corazón o que pone en tu vida, se va a volver un fruto del que los demás van a empezar a comer. Porque tus reacciones ya no van a ser las mismas. Y tal vez le has pedido a Dios que cambie a tu papá, que cambie a tu esposa, que cambie a alguien. Y Dios está diciendo: a quien quiero cambiar es a ti. Quiero poner en tu corazón una actitud diferente, porque las circunstancias no van a cambiar en tu entorno mientras tú no cambies tu manera de ver esas circunstancias. Así que esta mañana, el tema, créeme, estoy sorprendido que Dios me haya dado esta palabra para compartirla. El tema es sanando las aguas amargas. Y ya vas a ver por qué razón le puse ese título, aunque ahora pues ya casi que lo vamos nosotros conociendo. Hay una historia en la Biblia de una familia, porque estamos hablando en ese ámbito que va a incluir lo económico, lo espiritual, lo conyugal, lo laboral, todo es un todo. Al decir que es un todo, me refiero a que alguien puede sentir que tiene sana su economía y tal vez no tiene un problema en el que esté pasando eh, problemas económicos, pero no encaja con el problema que sí tiene en casa como familia. O alguien podría decir: estamos bien en familia, pero la economía está mal. Estamos bien con la economía en familia, pero tenemos probablemente una relación rota con Dios. Y mira, siempre va a haber una necesidad que Dios quiere llenar, porque definitivamente estamos recuperando lo que se había perdido. No te olvides de esto. Jesús dijo: yo vine a buscar lo que se había perdido. ¿Tú sientes que hay cosas que se perdieron en tu vida? Déjame decirte, la respuesta está en Cristo. No es una religión, es una relación tan preciosa y tan especial que empieza por devolverte tu paz. Hay gente que daría toda su fortuna con tal de tener una noche de sueño en paz, una noche de alegría y de bendición al terminar un día o despertarse con el anhelo de decir: hoy Dios va a hacer cosas preciosas en mi vida. Sabes, Dios ha sido directo para permitir que estés recibiendo esta palabra. Pero quiero mostrarte esta familia de la que en la Biblia se habla. Es la familia de Abraham. Abraham es un hombre rico, un hombre con muchos siervos eh, en casa, gente en su servicio, con mucho ganado. Abraham tiene una esposa hermosa que es Sara, pero Sara es estéril. Y pasan tantas cosas. Yo solo quiero resumir hoy un punto en particular. Ya están cercanos a los 100 años y no pueden tener un hijo. Eso provocó una amargura en su corazón, una insatisfacción en su corazón. ¿Y sabes qué pasó? Dios les da una promesa, pero la promesa se tarda en llegar y cuando la promesa no llega, a Sara se le ocurre decirle a Abraham: ¿por qué no te acuestas con la esclava y que ella quede embarazada y que nos dé un hijo? Y cuando ella dé a luz, que lo dé en mis piernas como que si hubiera sido el hijo mío. Abraham accede, ni lerdo ni perezoso, dijo: sí. Esa criada que es Agar, esa sierva, algunas versiones la van a poner como criada, otras como sierva, estaba bajo el dominio de ellos. Hizo lo que ellos querían y le da a luz un niño que se va a llamar Ismael. Cuando ese niño nace, Sara, en su amargura, es decir, su corazón había estado confundido, aunque tenía una promesa de Dios, la impaciencia le provocó insatisfacción. O esa insatisfacción la llevó a tomar las decisiones más incorrectas. Cuando el niño nace, ella lo recibe con agrado, pero la vida empieza a cambiar. Ahora resulta que Dios iba a cumplir la promesa y Sara va a quedar embarazada de Isaac, que es el niño que va a nacer. Y dice la Biblia que cuando Isaac nació y creció y fue destetado, Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Estamos viendo el tema de sanando las aguas amargas. Para ellos la amargura había llegado o la insatisfacción, porque eso es la amargura prácticamente, el sentirse no pleno, no completo, no satisfecho.
Y este es un ámbito de familia, es un escenario donde la insatisfacción llevó a tomar malas decisiones. Claramente dice que hizo una fiesta el día que Isaac es destetado, pero Sara vio, dice que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Entonces, los problemas empezaron a crecer y le dice a Abraham, echa fuera a esa sierva y a su hijo, porque el hijo que esta sierva no ha de ser heredero con mi hijo Isaac. Puso en un aprieto a Abraham al decirle, échala fuera. Es tu hijo, pero no me importa. Para Abraham tuvo que haber sido un conflicto saber que su esposa, que lo había aconsejado y lo había empujado prácticamente a que ese hijo naciera, ahora le está pidiendo que lo eche a la calle. Dime, ¿no se parece esto acaso a muchos de los problemas en familia que nos toca vivir? Tal vez no exactamente con este cuadro, pero a esa falta de afinidad en las relaciones. Abraham entró en otro proceso de insatisfacción y dice que lo angustió en gran manera por tratarse de su hijo. Me recuerda la angustia de la que habla David en el Salmo 34. ¿Vino aflicción? ¿Un hombre con promesas? Sí. Es más, Abraham es llamado el padre de la fe. Pues no se te olvide que esa fe tuvo una razón para poder ejercerse. El nivel de pruebas que Abraham enfrentó le dieron el título del padre de la fe porque pudo sobrepasarles. A veces quisiéramos ser gente de fe, pero sin problemas. A veces quisiéramos ser gente que tiene promesas de Dios cumplidas, pero no sabemos lo que ha sido superarlas en medio del dolor, de la crisis, de las lágrimas, de las aflicciones. Me imagino a Abraham, tal y como el versículo lo dice. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Si tienes angustias por los problemas en casa y te has preguntado qué va a pasar con este hijo, quizás estás lidiando con un hijo en diferentes problemas, gente que tiene hijos bajo adicciones, gente que tiene hijos que no se ve que tomen cabeza, que no se les ve el interés en querer salir adelante y se han preguntado, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar el día que yo no esté? Abraham se angustió en gran manera. ¿Cuál era la amargura de Abraham? No encontrarle salida a este problema. Ahora, observa, pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga porque por Isaac será llamada tu descendencia. Tremendo que Dios interviene y le da instrucciones a pesar de su aflicción. Y es lo que Dios está haciendo esta mañana con nosotros. Sigo la lectura en el versículo 13. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. No era lo más grato, pero aún de los errores cometidos, Dios habría de sacar una gloria. Y hay cosas que tal vez ahora no las puedes entender y las ves como un error, como un problema, como una equivocación. Pero te voy a decir que aún de esas cosas que te han desgastado, Dios va a sacar gloria y tu corazón va a salir de esa angustia en la que podrías estar ahora. Agar es una sierva sin recursos, echada al desierto con un cántaro de agua nomás. En el versículo 14 dice que se levantó Abraham muy de mañana, tomó pan, un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro. Y le dio, el muchacho, se lo dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto en Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella se fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Esto es impresionante. Una cadena de insatisfacciones y amarguras. Para empezar, Sara empieza este problema. Abraham está angustiado. Ahora la sierva es echada al desierto. Ahora la que está llorando es ella. No sé cómo ha empezado tu insatisfacción en casa. El error de alguien que encendió la mecha
y provocó una chispa que llevó a un incendio y consumió todo en cuanto a sueños, en cuanto a recursos, una mala decisión que hizo caer en una deuda, una mala decisión de alguien en familia que tomó un crédito y terminó perdiendo todo, o probablemente una mala decisión al poner los ojos en alguien que se convirtió en su propia desgracia. Pero sabes, Dios intervino y le habla a esta mujer que ahora es ella la que está viviendo la insatisfacción. Seguramente allá donde Abraham estaba en casa, Abraham seguía pensando qué habría pasado. Si no es porque Dios le dijo, no temas. Mira lo que va a suceder. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Ahora aquí tengo un muchacho llorando. Ahora ya no solo Sara, Abraham, la sierva, ahora es el muchacho el que está llevando la consecuencia. ¿Te das cuenta de un escenario de insatisfacciones y de amarguras que se puede ver en este pasaje bíblico? Pero Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Si tú eres un hijo que ha llorado en medio de esas insatisfacciones, sabes que Dios ha escuchado tu llanto, sin importar la edad que tengas. O te convertiste en un hombre o te hiciste viejo, maduraste y esa insatisfacción no ha sido resuelta en tu corazón. Dios ha escuchado tu llanto y quizás no has escuchado la voz de Dios en lo que te ha hablado y te ha querido responder para sanar tu corazón. Dice el pasaje bíblico que el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo un arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel es descendiente de Isaac y un pueblo alterno a él, descendiente de Ismael, como son los árabes. Ahora, déjame mostrarte en este pasaje que Dios tiene el cuidado aún de las cosas que en un momento fueron insatisfacciones para poder transformarlas. Ahora, déjame aclararte. Hay un nivel de insatisfacción que no es enfermo. Todos los días nosotros tenemos un nivel de satisfacción o insatisfacción. El problema es cuando esa insatisfacción se vuelve crónica. Si tú no tuvieras insatisfacciones, no lucharías por alcanzar siempre cosas mejores. No estoy hablando de ese nivel sano de insatisfacción. No estoy hablando de las cosas que hasta ahora tú considerarías como aspiraciones, sino de aquellas que te han quitado tu paz y que te quitaron el sabor de todo lo que puedes tener. Mira, esa insatisfacción crónica amarga todo lo que tocamos. Lo amarga. Tocas a tu familia y cuando sientes se te fueron palabras que ya los dejaron lastimados. Te refieres a cualquier circunstancia en la que te mueves y no le encuentras el sabor. Ni siquiera el trabajo te satisface. No te satisface tu cónyuge, o sea cual sea, o no te satisfaces ya en un término crónico, es decir, constante. Y sabes, quien vive en ese lugar, que la Biblia también le va a llamar Mara, a ese lugar de amargura, quien vive ahí está más consciente de las cosas que no tiene que de las cosas por las que podría agradecer. Una evidencia de un corazón sano es la gratitud. Aquel que aprende a caminar agradeciendo. Cuando tú escuches a una persona que es agradecida, te vas a dar cuenta que tiene un corazón que no está amargado. Porque el amargado no puede agradecer regularmente. Hay gente a la que tú le sirves, le pones en la mesa lo necesario y resulta que nunca puede ver con alegría lo que le sirves. Nada le satisface. Otra vez la misma comida, otra vez esto, otra vez aquello, cuando podrías ponerte a pensar que es un regalo de Dios el que lo tengas. Pero, ¿sabes por qué no hay gratitud? Por una causa.
No hay gratitud porque hay un corazón lastimado. Ahora, quien vive en ese lugar definitivamente se desperdicia de todo lo hermoso y las cosas que Dios le ha puesto. Por eso es que el tema de esta mañana, al decir en la serie que estamos, Dios quiere que sea sano, es la serie que empezamos a trabajar. Pero el tema de hoy es sanando las aguas amargas. Y este título vino precisamente porque pudimos ver que el alma se puede amargar. El salmista en el Salmo 103 dice a su alma, es decir, se lo dice a sus pensamientos, a sus emociones y a su voluntad, que eso es el alma. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué tengo que mostrarte esto? Porque no vaya a ser que la causa de ese problema de enfermedad en tu cuerpo originalmente está en tu alma. El salmista le tuvo que hablar no al cuerpo, le habló al alma y le va a decir al alma que tiene enfermedades. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus enfermedades. Estoy leyendo una versión que es la Nueva Biblia de los Hispanos. Hay otras versiones que dicen, Él es el que sana todas tus dolencias. Pero al decir, bendice alma mía al Señor, la palabra bendecir es decir cosas buenas, es el buen decir de alguien. Hay gente que no puede bendecir a Dios porque cree que Dios le hizo el daño. Hay gente que sin que lo haya expresado o quizás ya lo hizo, siente que Dios ha sido injusto con lo que le ha dado. Siente que Dios le hizo una mala jugada al darle la familia que no quería o se queja más de lo que le cuesta sostener y sacar adelante a esa familia y no está satisfecho. Mientras que otros podrían estar en una sala de cuidados intensivos con un padre, con un hijo, con un familiar y diciéndole, Señor, te pido que no me lo quites, te agradezco por esa vida. Y tú que no estás ahí, no te puedes dar cuenta que Dios a ti te ha coronado de favores y misericordias, como al otro que podría estar en la sala de hospital o como al otro que ya perdió a esos familiares, pero sí los pudo disfrutar. ¿Sabes? Él es el que sana todas tus enfermedades. Se lo está diciendo a su alma. Y porque en esta serie el título ha sido Dios quiere que sea sano, ¿sabes que Dios quiere tratar con tu alma esta mañana? Permíteme mostrarte esto. En Éxodo capítulo 15 hay un pasaje que relata al pueblo de Israel por el camino a la tierra prometida. Están en el desierto. Dice que cuando llegaron al oasis de Mara, un oasis era un lugar que tenía agua en medio del desierto, quizás con unas cuantas palmeras, si me las puedo imaginar, o la vegetación poca, pero es como un lugar, como un paraíso pequeñito metido en un desierto, solo con el hecho de que haya agua. Llegaron a Mara, que era ese oasis, y no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Hay otra versión que dice que significa amargura. Ahora, ok, aquí es donde nace el título de este tema. Hemos estado llevando en esta serie todas las experiencias que vemos en Jesús sanando a los enfermos, liberando a los cautivos de espíritus inmundos, rompiendo toda clase de males. En esta serie hemos podido ver cosas extraordinarias. Jesús sanando a un paralítico, a una mujer del flujo de sangre, resucitando al hijo de una viuda. Precisamente hemos tenido cosas preciosas que Dios ha hecho en esta serie. Pero sabes que hoy el Señor hablaba a mi corazón y me decía, hoy quiero sanar las cosas que están en el alma. Sabes, en este pasaje dice que ellos no pudieron beber del agua porque el agua estaba amarga. Entonces, las cosas que Dios ha puesto en tu entorno, se llame familia, trabajo, iglesia, todo lo que tú puedes echar mano, es semejante al agua. Y Dios quiere precisamente darte el sentido por el cual te llevó a tener lo que tienes o a prepararte para recibir lo que aún no tienes. Permíteme, en el versículo 24 dice, entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. Que vamos a beber, reclamaron.
Esta es una característica de la sed o de la amargura. Nos volvemos quejumbrosos, por todo nos quejamos. Nos quejamos de la casa, nos quejamos, insisto otra vez con esos escenarios. Nos quejamos del trabajo y el plano laboral, nos quejamos del jefe, nos quejamos del salario, nos quejamos de la familia, nos quejamos del gobierno, nos quejamos, ay, santo Dios, es una situación constantemente tóxica en lo que se habla y en lo que se piensa. Ellos se quejaron y se pusieron en contra de Moisés. Una de las causas principales por las que en las familias se rompen las relaciones entre padres e hijos es que cuando toca corregir, los hijos no tienen el carácter para aceptar la corrección y los padres atribuyen a que la culpa es del hijo. Quizás no pueden ver que hay heridas muy profundas en cualquiera de las dos partes que se van a tener que sanar. Y equivocadamente lo que hacemos es ponernos más rígidos y más duros y decir, no voy a dar mi brazo a torcer, pero cuando Dios lo que está diciendo es, yo quiero ir y sanar esa herida y llegar a ese momento de la niñez o ese momento donde se le hizo sentir inútil o ese momento donde se dijo, pues es un embarazo que no queremos. Ahora el chico ya no está recién nacido, sino está en una etapa de adolescente y empezó la contrariedad. La queja se ha aumentado, pero también el estar en contra. El estar en contra en este caso fue en contra de Moisés. Podría ser que estén en contra de ti o tú estás en contra de ellos. En el versículo 25 dice, así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable o que la podían beber. Fue ahí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Me voy a detener en ese primer punto. Qué tremendo que el Señor le diga, echa un árbol entre el agua. Fíjate que era un oasis, era un lugar atractivo, pero era amargo. Hay hogares que se parecen a estos oasis. Todo está bonito, ¿no? Parece la familia perfecta. Parece el lugar de los sueños para muchos, pero si entraran y probaran el agua que se bebe ahí, hay enojo, hay incomprensión, dejaron de hablarse, cada quien está metido en su habitación, el celular se volvió el amo de todos, hay amargura. Un oasis con aguas amargas. Pareciera la vida perfecta, sino hasta que alguien se introduce y dice, no es lo que se ve por fuera. Sin embargo, la solución fue echar un árbol. Ahora, ¿sabes qué es lo glorioso? Este árbol es madera. Y en el momento que en la Biblia se refiere a un madero, tú no puedes dejar de ver la cruz de Cristo. Cuando el árbol fue introducido en las aguas se endulzaron. Y ellos pudieron beber, recuperar fuerzas. Dicen los científicos o los estudiosos que el hombre podría vivir sin comer, pero no sin agua, por muchos días. Es decir, el agua es un elemento para que tus riñones funcionen, para que haya una limpieza de todos los residuos que el cuerpo produce y que son tóxicos. Sin agua, una persona, créeme, sin agua y sin dormir, enloquece o se paralizan muchas de sus funciones. Pues quizás no has dado atención a que Dios te está diciendo el sacrificio que Jesús hizo en ese madero en la cruz del Calvario es lo que va a cambiar la amargura de tu corazón. ¿Sabes por qué razón? Porque lo primero que se refleja en ese sacrificio es que tú le importas a Dios, que tú eres extremadamente valioso para Él, que fue su amor el que lo llevó a entregarse. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el proceso en el que Moisés va a tomar ese madero y lo va a echar a las aguas y les dijo, en ese momento, en este versículo que es el 25, el Señor estableció un decreto como una norma para probar la fidelidad. Déjame decirte, les puso primero el árbol en el agua, el madero en el agua.
Encontré una versión que dice un trozo de madera, dice que metieron al agua. Otras versiones dicen que fue el árbol. Ahora, quiero mostrarte lo siguiente, porque en el momento que les da esa opción, se establece otra condición para que ellos aprendieran a caminar dependientes de Dios. Los lleva a establecer un decreto, un pacto, como una norma que iba a probar la fidelidad del pueblo. Y la fidelidad del pueblo no resultó ser perfecta. El pueblo fue infiel, el pueblo volvió a fallar. Y es que hay una relación acá entre esa fidelidad con la enfermedad. En el versículo 26 les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos, interesante, todos sus decretos. ¿Quién pudo cumplirlos todos? Nadie. Entonces, si ellos hacían eso, dice, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Qué interesante que con las aguas amargas había una palabra de sanidad o de enfermedad. ¿No te parece curioso? ¿No te parece que en esa situación de enfermedad también se mezcla la amargura? ¿No te parece que la insistencia en una insatisfacción llevó a mucha gente a que su cuerpo provocara células cancerosas? Está comprobado hoy que muchos tipos de cánceres están relacionados con situaciones de insatisfacción que la persona contuvo en su corazón por muchos años, hasta convertirse en una reproducción celular anormal llamada cáncer. Ahora, permíteme terminar este tema mostrándote lo siguiente. Ese día que el árbol fue puesto en el agua para endulzar el agua, también Dios les dijo: hoy les reafirmo el pacto para que ustedes me sean fieles, porque si no son fieles, yo voy a enviar las enfermedades que envié a los egipcios. La Biblia dice que nadie pudo cumplir esa ley en su totalidad. Por eso es que Jesús vino. La ley, que el pacto del cual se está hablando, implicaba cumplir todos los mandamientos. Y para tener ese cumplimiento se tenía que tener un corazón perfecto. La ley no perfeccionó el corazón. La ley solo demostró que el corazón no era perfecto y la ley era perfecta. Entonces tenía que haber un corazón perfecto para cumplirla y recuperar todas las bendiciones que traía esa obediencia con un corazón perfecto, y anular las maldiciones que traerían el no obedecer, que eran enfermedades, pobreza y todo tipo de desgracias. No es nada oculto encontrar la evidencia de que ellos no le cumplieron a Dios. Es más, el apóstol Santiago dice: el que tratando de guardar toda la ley falla en un mandamiento, es como que si no ha cumplido ninguno. Entonces, la consecuencia de no cumplir los 10 mandamientos, porque nadie los pudo cumplir, excepto Jesús, la consecuencia fue que vino la enfermedad. Por eso es que cuando Jesús dice: yo no vine a ignorar la ley, yo no vine a desecharla, yo vine a cumplirla. Y antes de morir en la cruz del Calvario, con sus brazos extendidos, crucificado, se ocupa en decir: consumado es, dando a entender que cumplió hasta la última coma y el último punto que la ley tenía. Por consiguiente, pagó el precio de la infidelidad para decirnos que su fidelidad era la que sí permaneció, ahora sellada en un nuevo pacto. Por eso es que dice: no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Pero ¿por qué no la iba a enviar? Porque habían cumplido todos los decretos. Tal vez te has sentido que tú no le has podido cumplir a Dios. Déjame mostrarte lo siguiente, porque no hay quien lo pueda cumplir. Creer ahora en el sacrificio de Cristo es el momento más glorioso en el nuevo pacto. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Cuál era la maldición de la ley? No haberla cumplido. ¿Y qué traía esa maldición? Enfermedad, reflejada en la amargura que nace del corazón, que pasa al cuerpo, que puede estar en el espíritu. Pero dice: maldito todo el que cuelga de un madero.
¿Qué fue lo que Moisés echó en las aguas de Mara? Sino un madero. ¿Qué es lo que Dios quiere poner en tu vida? Sino el sacrificio de Cristo, quien murió en ese madero. La cruz es más que un símbolo. La cruz es una realidad y un pacto cumplido en donde fuimos rescatados de la maldición para nacer en la posición de hijos. Y en los hijos no hay esclavitud. Por eso es que el evangelio es extraordinariamente glorioso. Y Mateo 4:23 dice que Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio. Esta versión dice las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Escucha esto antes de terminar. Él sanó toda enfermedad proclamando el evangelio. Hay gente que está enferma porque lo que oyó fue religión, no fue el evangelio. No oyó buenas nuevas. Escuchó prédicas que le dicen, Dios te va a castigar, Dios te tiene así por tu desobediencia, Dios quiere que seas santo y no lo puede ser. Eso no es el evangelio. El evangelio es saber que no lo merecíamos y por amor Jesús se entregó para hacernos libres de toda esa condición. Él sanaba de toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, me impacta, pero me llama mucho la atención y te lo quiero insistir en pantalla. Proclamaba el evangelio, las buenas nuevas del reino. ¿Sabes cómo lo empezó a hacer? En Lucas 4, él tomó el libro, el rollo de la ley, mejor dicho, y lo leyó en Isaías 61 que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a traer buenas nuevas a los afligidos. Es que ese era el evangelio. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Te recuerdas que ahí empezamos hablando? El salmista que dijo que el Señor está atento al clamor de ellos, que el Señor sana a los quebrantados de corazón, a los destrozados de espíritu, y dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados del corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. La enfermedad cautiva, la enfermedad esclaviza también, pero Él vino a traer libertad, a proclamar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los que lloran, a conceder que los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que el Señor sea glorificado. Así es que esta mañana el Señor quiere demostrarte que quiere poner su agua dulce en tu corazón, como en el caso de la mujer samaritana. Esa mujer había tenido 5 maridos, una vida cargada de insatisfacciones. No voy a extender el pasaje ahí, tú lo conoces. Jesús llega a un pozo, habla con ella, una mujer discriminada, etiquetada por el pueblo como una mujer con 6 maridos prácticamente, 5, y el que tenía en el momento no era su marido tampoco. Ahora, el Señor le dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Por eso es que esta mañana el Señor te dice, quiero sanar tus aguas amargas. Quiero sanar tus insatisfacciones. Quiero llegar a lo más profundo de tus pensamientos, de tus sentimientos que fueron destrozados, lastimados, traicionados quizás. Quiero devolverte el sabor de la vida. Te puse en esta tierra para que seas pleno, para que disfrutes de la plenitud que tengo para ti. Porque no por gusto Jesús fue entregado para recuperar lo que se había perdido. Si Él murió, a ti te queda recuperar la herencia por la cual Él murió. ¿Quieres entregar tu corazón a Cristo? Este es el momento. ¿Quieres reconciliarte con Él y volver a sus caminos? Este es el momento. ¿Qué tal si me acompañas a hacer esta oración y le puedes decir, Señor Jesús, entra a mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Yo vengo esta mañana con aguas que han estado amargas, con insatisfacciones, con dolor en mi corazón. Vengo esta mañana a pedirte, quiero creer en el sacrificio que hiciste en ese madero. Que el sacrificio de la cruz cambie hoy mi condición, Señor.
Señor Jesús, yo ruego por el que ha recibido esta palabra, que llegues y restaures, Señor, su corazón, su espíritu destrozado, la enfermedad que tocó el cuerpo, que sea desarraigada, que se obren milagros, que se obren sanidades en el lugar donde esta palabra se está recibiendo, Señor, por el sacrificio que Jesús hizo, porque en esa cruz pagaste el precio, Señor, de toda maldición de enfermedad, de todo trabajo de hechizos, de brujería, de toda obra de tinieblas que fue puesta para destrucción, ahora se rompe en el nombre de Jesús. Porque escrito está que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque hoy sana nuestras aguas amargas y nos das del agua de plenitud de vida en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga y te haga rebosar de esa agua de vida. Permíteme invitarte a las reuniones para el grupo de mujeres los días sábados a las 4 de la tarde. Ellas tienen una reunión en Zoom, específicamente este sábado. El tema ha sido Mujeres en Libertad. Mujeres en Libertad, sábados a las 4 de la tarde a través de Zoom. La Juventud en Pacto de Gracia también tiene una reunión los sábados a las 6 de la tarde. Este sábado, un tema extraordinario que tiene que ver con tus sueños. El tema es: a Dios le interesan mis sueños. Jóvenes, sábados a las 6 de la tarde en Zoom. Y los domingos a las 3 de la tarde, los niños tienen una experiencia gloriosa con un Facebook Live que se transmite precisamente a las 3 de la tarde. Este domingo, no te lo pierdas. Miércoles y viernes a las 8 de la noche por este canal de Facebook, y en YouTube tú puedes recibir esta palabra. Y los domingos a las 10:30 de la mañana. Que el Señor te dé una semana extraordinaria, que haga resplandecer sobre ti su luz por el sacrificio, por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo de la serie.